Buenas hermanos, qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente de la palabra del Señor, me alegra mucho. Y en este momento donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor, quiero invitarles a estudiar un tema muy relevante, muy importante en la vida de Jesús y que también nos concierne a nosotros. Quiero que estudiemos este pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, y habla acerca de la tentación de Jesús. Y quiero leer este pasaje, aunque el tema de la tentación de Jesús es desde el verso 1 hasta el verso 13. Quiero compartir del 1 al 4. Y así vamos a estar dando una serie de 3 mensajes concernientes a la tentación de Jesús, muy importantes. Pero hoy nos vamos a basar en la primera tentación que recibe Jesús. Dice así la palabra del Señor. San Lucas capítulo 4, verso 1 al 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada. En aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hay algo muy importante aquí, y para nosotros en nuestro vivir diario hay algo que debemos de tener muy claro, que somos tentados diariamente. Diariamente nosotros somos tentados. Y como todo en la vida de Jesús, nosotros, el Hijo de Dios, nosotros somos sus seguidores. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es a quien nosotros debemos de seguir. Nosotros no debemos de seguir a hombres, nosotros debemos de seguir al Hijo de Dios, a Jesucristo. A ese es el que nosotros debemos de seguir. Y como en todo, el Hijo de Dios es nuestro modelo a seguir, a imitar lo que Él hizo, como lo hizo, nosotros debemos de hacerlo. El camino por el cual Él anduvo, nosotros debemos de seguirle. Definitivamente, como Él vivió, nosotros debemos de vivir. Él mismo nos dice en un pasaje muy importante, en San Juan capítulo 13, verso 15. Dice así: porque ejemplo os he dado, así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nosotros debemos seguir sus ejemplos. Es lo que Él nos dice, que sigamos el ejemplo de Él. Pues bien, hermanos, nosotros debemos de tener certeza que si Jesús fue tentado, nosotros vamos a ser tentados. El diablo se aprovechó de un momento muy importante en la vida de Jesús. Aquí hay algo que dice él, que Jesús, dice este pasaje, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Eso nos dice, si bien es cierto, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu descendió en forma corporal. Vamos a leer ese pasaje que se encuentra en San Lucas, ahí mismo, San Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Muy importante estos pasajes. Dice así: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí el Padre está dándole una noticia muy valiosa a Jesús. Le está confirmando a él la condición de hijo valioso, único, amado. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso al diablo no le gustó.
escuchar eso. Y dice la palabra del Señor que con esas palabras Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo ahí 40 días. Muy importante. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu después de que volvió del Jordán, después de haber sido fortalecido por aquellas palabras que escuchó de su Padre desde el cielo. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué hijo no se va a sentir feliz, orgulloso, fortalecido, alegre cuando escucha de su Padre esas palabras? Jesús iba obediente y gozoso, fortalecido por aquellas palabras, y el Espíritu Santo le lleva a pasar 40 días en el desierto. Todo hijo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, Jesús no fue a aguantar hambre simplemente por aguantar, fue guiado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo le guió, fue guiado al desierto. Aún en el desierto, el Espíritu Santo le guió para que Jesús estuviera ahí 40 días. Dice, con aquellas palabras, no olvidemos aquellas palabras: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, en el verso 1, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Dice, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice que durante el proceso de los 40 días, Jesús era tentado por el diablo. Durante esos 40 días, ahí se encontraba en el desierto. Qué interesante poder analizar, reflexionar en esa palabra. Satanás, el diablo, va a un momento en donde Jesús se encuentra solo, aunque era guiado por el Espíritu Santo, pero ahí no tenía a su mamá, a su papá, a sus amigos, a nadie. Él en el desierto y solo, ahí se encuentra Jesús, el Hijo de Dios, y en ese momento el diablo llega a ese lugar a tentarle en ese momento. ¿Cuántos de nosotros en momentos de crisis y de dificultad, cuando estamos solos pasando por ese desierto espiritual o por un problema o por una angustia, no crea que el diablo no va a aprovechar ese momento? Él lo aprovecha para llegar con voces, tramando ideas maléficas para hacernos daño. Pues eso fue lo que hizo con Jesús, y por eso les decía anteriormente que debemos de poner mucha atención a Jesús, porque en todo Él es nuestro modelo a seguir. A Él hay que imitarlo. Por donde Jesús pasó, nosotros debemos de pasar. Lo que Él vivió, nosotros debemos de vivirlo también. Cada día, Pablo mismo dice, con Cristo estoy, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Debemos nosotros de imitarlo. Él es nuestro modelo. Por lo tanto, si Jesús fue tentado, nosotros vamos a ser tentados en cualquier momento. Dice que por 40 días y era tentado por el diablo. Muy interesante. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y dice que cuando Jesús sintió hambre, después de esos 40 días, había estado siendo tentado por el enemigo, pero cuando tuvo hambre, dice que el diablo le dijo, se le acercó, cayó sobre él, aprovechando aquel momento de debilidad corporal y física por haber estado 40 días ahí sin comer nada. En el momento de debilidad, notemos que estaba solo en el desierto y ahora con hambre. En un momento de debilidad, el enemigo
el diablo se le aproxima a él. Debemos de tener claro que la palabra diablo es del griego diabolos y es acusador, calumniador y difamador. Eso es lo que es el diablo. Y aquí la palabra del Señor nos dice que el diablo se le acercó cuando Jesús tenía hambre y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Hermanos, verdaderamente, en un momento de debilidad, dice: aquí voy a caer sobre Jesús, ahora lo voy a atrapar, va a ser mi presa. En ese momento se encuentra solo, tiene 40 días de no comer y tiene hambre, y el diablo en ese momento cae con toda su fuerza sobre él y le dice: si eres hijo de Dios. Oiga las palabras con las que él llega a donde Jesús, o a su mente, llega ahí y le dice: si eres hijo de Dios. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué es lo primero que él hizo? ¿Qué es lo primero que él está haciendo? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué es lo que le está diciendo? Si eres hijo de Dios. Está en ese momento queriendo poner en tela de duda, que Jesús ponga en tela de duda aquella palabra que Dios, su Padre, le había dicho hace 40 días. ¿Se acuerdan? Cuando subió del Jordán después de ser bautizado y le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué es lo que el enemigo en ese momento, solo y de debilidad y con hambre, llega y le dice: si eres hijo de Dios, si verdaderamente eres hijo de Dios? Vea lo profundo y lo maligno y lo perverso de aquellas palabras del enemigo. Cómo él llega sutilmente, llega a decirle a Jesús: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Hermanos, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Jesús, no dice que Jesús cedió ante aquellas palabras. No. Jesús estaba preparado para cualquier ataque del enemigo. Y en ese momento Jesús le dice: un momento, yo sé que soy hijo de Dios. Yo tengo la seguridad porque mi Padre me lo dijo hace 40 días. Jesús tenía eso claro, pero el diablo quería que pusiera en tela de duda. No. Igual como cuando llegó a donde Adán y Eva, igualmente llegó con eso mismo. No, con que Dios los ha dicho que ustedes van a morir. No, ustedes no van a morir. No es cierto, coman de ese árbol. No es cierto lo que Dios dijo. No es cierto. Igualmente llega donde Jesús. No. Lo primero que el enemigo va a llegar a donde un hijo de Dios es a poner en tela de duda la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, sus promesas, las promesas que Dios te ha dado. Las promesas que Dios le ha dado a cada uno de los hijos de Dios es algo que nosotros debemos de tener guardado dentro de nuestro corazón. Debemos de atesorarlo y no podemos dejar que las mentiras y el engaño del enemigo nos la pongan en tela de duda. No, que no llevemos a juicio esa palabra, esa promesa que Dios le ha dado, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Es como decirle: si eres hijo de Dios, entonces, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Número 1, quería poner en tela de duda la palabra de Dios. Número 2, quería que él le obedeciera, porque en el momento en que Jesús convirtiera la piedra en pan, estaba obedeciendo a Satanás, al diablo. Eso es lo que el diablo quiere, que nosotros le obedezcamos a él, y en el momento que le obedezcamos a él, nos convertimos en siervos de él, en esclavos de él, y ya no somos hijos de Dios, sino hijos del diablo. Por eso es que nosotros debemos de tener bien claro eso, hermanos. La tentación es algo que nosotros debemos esperar en cualquier momento. Mientras vivamos en este mundo, todos aquellos que somos hijos de Dios,
estamos expuestos a eso. Como un soldado, cuando está en el campo de batalla del enemigo, en suelo del enemigo, tiene que esperar en cualquier momento y cada día debe estar atento a la tentación, a la forma como él va a llegar. De diferentes formas el enemigo va a llegar a nuestra vida. En este texto podemos encontrar que el diablo llegó a tentar a Jesús y más adelante dice que lo llevó por ese tiempo de tentación, pero nosotros debemos de estar firmes. Podemos aprender de Jesús cosas muy importantes, como cuáles. Cada vez que el enemigo va a llegar a nuestras vidas, en un momento de debilidad, hermanos, debemos de tener la palabra día a día, conocer la palabra, memorizarla, vivirla y utilizarla. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús dijo algo muy importante. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Termino con este pasaje que se encuentra en Deuteronomios capítulo 8, en el verso 3. Muy importante este pasaje que dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús aquí le aplicó la palabra del Antiguo Testamento que decía esta verdad. No solo de pan vivirá el hombre. Hermanos, cada vez. Así que le dijo Satanás, no es esa piedra, no la voy a necesitar, yo necesito la palabra de Dios, la palabra viviente de mi Padre que me da fuerza. Y venía fortalecido por aquella palabra que le había dado hacía 40 días y lo sustentaba. No era el obedecer a Satanás, no era el querer convencer a Satanás, porque Satanás le dice, si eres hijo de Dios, como diciendo, si no conviertes esa piedra, no te creo que seas hijo de Dios. No importa, es su Padre que le había dicho, sí, tú eres mi hijo amado. Si Jesús te ha dicho, tú eres mi hijo, si Jesús pagó en la cruz por tu vida y por la vida de todos la humanidad, tú eres un hijo de Dios, su palabra lo dice y debe de mantener firme esta esperanza. Hermanos, les animo para que al igual como Jesús, estemos atentos siempre, pero que vivamos la palabra de Dios cada instante, cada momento, permanezcamos en la palabra de Dios. Hermanos, ella nos da vida en abundancia. No es de pan que vive el hombre, sino de toda palabra que se encuentra aquí, en la boca de Dios, en la palabra de Dios. Hermanos, qué gusto poder compartir esta palabra. Para el próximo mensaje vamos a compartir la segunda parte de este mensaje, de la otra tentación donde el enemigo, el diablo, llega a tentar a Jesús. Pero les invito a que oremos en este momento y que demos gracias a Dios por su bendita palabra y que nos enseñe como Jesús a aplicarla contra las acechanzas del enemigo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Ella es vida, Señor. No hay nada más valioso, no hay nada más importante, Señor, que tu palabra, Señor. Ella nos da vida, nos refresca, Señor. Separados de tu palabra, Señor, nosotros estamos perdidos, Señor. Estamos perdidos a la deriva, pero en tu palabra hay vida. Ella nos refresca, nos fortalece. Gracias por tu palabra. Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe a través, Señor, de tu palabra para poder aplicarla en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la debilidad, en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén.